Continuamos, amados hermanos y amigos, con las lecturas bíblicas diarias en nuestros programas radiales y también por medio de las redes. Quienes escuchan han sido edificados, estoy seguro. Mucha gente nos ha escrito diciendo que está siendo edificada con los mensajes que pueden leer, los audios que pueden escuchar. Trabajamos y servimos con pasión en el Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos el gran deseo de que la palabra de Dios se extienda y corra hasta cada rincón, hasta todos los hogares que sea posible. Y nos hemos enterado que cuando alguna emisora en algún pueblo toma nuestros audios y los presenta, ha llegado a lugares remotos. Incluso estuve predicando en unos pueblos de Venezuela donde hay que tomar canoa para poder viajar hacia adentro, y en esos lugares escuché que la gente eh, sintoniza unas emisoras que llegan hasta esos lugares, y allí hay mensajes cristianos bíblicos de algunos predicadores, y allí estaban llegando también nuestros mensajes, y para mí pues fue un honor. Eso es una bendición cuando llegamos a esos lugares y decimos, en estos terrenos tan remotos, tan lejanos, donde en una canoa hay que viajar 2, 3 horas río adentro, y encuentra uno gente llanera, campesina, en lugares tan escondidos, pero allí suenan algunas emisoras, y entre esos pues estaban nuestros programas, y para mí fue un honor, una bendición enterarme de eso. Así de que es un gozo que el Evangelio esté llegando hasta el último rincón de la tierra, como lo deseamos. Ayer les presenté una foto de una noticia que la investigué para saber si era cierto, porque no se puede creer todo lo que hay en las redes, hay que investigar, indagar, y nuevamente están siendo perseguidos en la China los pastores clandestinos. Solamente se le está dando privilegio a los pastores que registran públicamente las iglesias, porque ellos están condicionados por el gobierno. En ese lugar, los que tienen iglesias públicas deben sujetarse a las normas. El gobierno les administra los mensajes que ellos pueden predicar, y la foto del monarca debe estar allí en el templo grande, y que todos sepan que él es el rey, el que gobierna, y no se puede hablar nada contra el sistema. En fin, es algo muy difícil, complicado. Entonces los pastores que están públicos son los que tienen esos privilegios y esas normas, pero los pastores clandestinos que predican el evangelio realmente están siendo perseguidos, fuertemente arrestados. Ellos y sus líderes, diáconos, servidores, están siendo arrestados, sus iglesias derribadas. Entonces está fuerte la persecución en algunos países del mundo, muy fuerte. Hay una, hay un canal, creo que se llama esa página Puertas Abiertas, que habla acerca de la iglesia perseguida. Y allí en YouTube uno encuentra en ese canal, creo que se llama Puertas Abiertas. De todas maneras, yo siempre lo busco por Iglesia Perseguida, Puertas Abiertas, algo así, y me sale el programa donde los hermanos dan noticias que no salen en los noticieros diarios, porque a nadie le importa que estén persiguiendo y asesinando cristianos. Eso no le importa al mundo. No le importa a nuestros vecinos, no le importa a la sociedad ni a los gobiernos, no les interesa. Cuando asesinan, por ejemplo, a un homosexual, pues él es una persona, es un ser humano, pero forman un escándalo terrible, y derechos humanos y amenazas de guerra y paros y marchas, en fin. Así también cuando muere un palestino o un niño, y son personas, no estamos diciendo que no son personas, por supuesto que sí, son importantes las vidas de ellos. Cuando asesinan a una persona de color, por ejemplo, lo que llamamos un negro, un negrito, ¿sí? Entonces se forma un escándalo terrible por estas cosas. No decimos que no sea importante la muerte de ellos. El problema es que están muriendo cientos, miles de cristianos que predican el evangelio o que se congregan en cultos, y esto no es anunciado en los noticieros oficiales, porque a nadie le interesa, es decir, a nadie en el mundo, en el sistema mundano y perverso que hay de este sistema político, ya sea de izquierda, de derecha, de lo que sea. No les interesa la vida
de los creyentes, especialmente los que quieren ser fieles al Señor y a su palabra. Eso no interesa en este mundo porque Cristo dijo, seréis aborrecidos de todas las gentes. No dice de algunos, sino de todos. Esto incluye a toda persona que no sea cristiana y a toda persona que diga, soy cristiano, pero no le gusta el evangelio puro y bíblico, sino que les gusta el ecumenismo, cualquier religión es buena para ir al cielo, de todas maneras dicen que es el mismo Dios, que por cualquier camino se llega a Roma. Ese tipo de personas nos odia a nosotros, los cristianos, porque ellos nos calumnian a nosotros de divisionistas, de causar contiendas por ser un poco fundamentales. Entonces hay que matar a este tipo de cristianos. Total que creo que estamos en peligro, aunque esa persecución de frente no haya llegado a nosotros hasta aquí, pero estamos en peligro en este mundo. Y la única forma de escapar es que el Señor nos lleve. De lo contrario, amados hermanos, seremos perseguidos y arrestados y traicionados por personas que puedan asistir a las iglesias y que no tengan este tipo de fe, una convicción plena en las verdades de las Escrituras. Así de que, por ejemplo, el apóstol Pablo en esta primera carta que estamos leyendo a Timoteo, en el capítulo 6, nos hace advertencias tremendas. Vamos a hacer una lectura hasta el versículo en donde estuvimos viendo en las clases pasadas, del 1 al 10. La palabra del Señor dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Esto lo vimos en las clases pasadas, por qué Pablo hablaba de la esclavitud en ese tiempo y cómo podríamos aplicar eso al tiempo de hoy. Luego nos exhorta y dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Se nos hace una exhortación en tipo de mandamiento. Dice, apártate de los tales. Esto no es ni siquiera un consejo, es un mandamiento del Espíritu Santo. Apártense de esa gente que lo que causa es sospechas, malicias por ser codiciosos y dañinos. Ya lo vimos en las clases pasadas. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí se le hace una terrible crítica al Evangelio y a Pablo por escribir estas cosas. Es que Pablo quiere decir que debemos ser miserables, pobres, mendigos para poder ser salvos. Bueno, no es eso lo que el apóstol está diciendo y es una crítica maligna de los críticos del Evangelio, porque los teólogos de la prosperidad han hecho mucho daño con su Evangelio torcido del dinero, que cuando uno tiene mucho dinero es porque está muy bendecido por Dios. Bueno, no siempre, porque no siempre el dinero es bien habido, a veces es mal habido. Entonces, no está hablando aquí necesariamente el que tiene dinero es bendecido o el que no tiene dinero es maldecido. No está diciendo eso el Evangelio aquí. Nos está hablando de conformarnos con lo que Dios provee cada día con nuestros esfuerzos. Hay hermanos que consiguen más que otros, pero debemos ser felices los que tenemos menos que los que tienen más. No hay problema. Los que tienen mucho, si tienen el Espíritu Santo y viven para Él, deben ser felices así, con tal de que tengan al Señor en primer lugar. Y los que tienen o tenemos un poquito menos, debemos estar conformes, con tal de que nos esforcemos por vivir de acuerdo al Evangelio. Ya Dios proveerá día a día lo que necesitamos y Él siempre lo hace en abundancia. Pero teniendo sustento y abrigo estemos contentos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí Pablo está precisamente haciendo frente a los que buscan enriquecerse de muchas maneras,
con distintas formas corruptas y mafias y cosas que perturban la vida de los seres humanos. Pero como aquí se le está hablando a la iglesia, entonces está incluido, obviamente, todo aquel que toma el Evangelio como una fuente de ganancia. El Evangelio no es para enriquecernos, es para arrepentirnos. Lo demás vendrá por añadidura. Dios sabe, como jefe y dueño de todo lo que existe, Él sabe dar a unos esto, a otros aquello. Hay gente en la iglesia que ni siquiera es capaz de administrar mucho, por tanto el Señor no puede darles mucho. Hay otros que son mejores administradores y Dios lo hace. Hay otros a quienes Dios quiere probar de esta manera, viviendo a veces en escasez, en circunstancias difíciles. Dios es soberano. Nunca podremos entender todos los misterios por qué el Señor a unos dio esto, a otros dio aquello, a unos dio más, a otros dio menos. No peleemos contra la soberanía de Dios. Estemos contentos con tal de que seamos esforzados, trabajadores, no holgazanes ni ociosos, sino estemos siempre ocupados y laboriosos. El Señor sabe cómo bendecir a cada quien. Ahora bien, pero estos hombres que entran en el Evangelio solamente para buscar riquezas, se hunden en destrucción y perdición, porque el Evangelio no es para hacerse millonario. El Evangelio es para caminar en rectitud y santidad hacia la eternidad. Ese es el único propósito. Sea rico o sea pobre, ese es el único y principal propósito. Lo demás viene por añadidura. Y sepan siempre, amados hermanos, que cuando Dios a algunos bendice económicamente, con fuerza, lo que Dios quiere es que ellos bendigan a los más pobres, ya sean cristianos o no, pero la Biblia dice primeramente a los hermanos en la fe. Es para esto que Dios bendice a algunos, para probar también su corazón, que sean dadivosos y extiendan la mano al necesitado. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En eso terminan los que buscan con avaricia las cosas de este mundo, terminan traspasados de muchos dolores y su final es muy triste. Allí terminamos las clases pasadas. Veamos entonces lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy. Mas tú, oh hombre de Dios, le dice a Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En este versículo se mencionan 6 virtudes, pero además un título. Se le dice a Timoteo que él es un hombre de Dios. Tú, hombre de Dios. Este es un calificativo, hablándolo, por ejemplo, o, o claro que en términos muy buenos, hombre de Dios. No se le está ensalzando como el que adula a una persona, no. Se le está reconociendo a Timoteo como un hombre de Dios. Pero, amados hermanos, quiero que tomen esto a título personal y piensen qué maravilloso es que el Señor pueda decir de nosotros como el Espíritu Santo dice de Timoteo, tú, hombre de Dios. ¿Acaso esto no es maravilloso? Mire, así usted no tenga títulos en este mundo, así no se haya graduado en las mejores universidades, ojalá y pueda hacerlo. Sería una bendición que usted pueda tener títulos de ingeniero, de médico, de arquitecto, ojalá cualquier título que sea grande en este mundo, pues sería maravilloso, claro que sí, no está mal. Pero en caso que no tenga esa oportunidad de tener títulos en este mundo, piense usted en algo. Esto lo digo por mí, con mucha sencillez. Yo no tengo títulos en este mundo, realmente no. En parte me avergüenza decirlo porque de adolescente fui un muchacho descuidado y fui rebelde con mis padres y me fui de la casa a andar las calles y eso me da tristeza porque cuando llega la edad adulta y madura, uno reconoce que invirtió su juventud mal, su adolescencia mal. Gracias a Dios, mi Señor Jesús llegó a mi vida cuando yo todavía era joven, muy joven, pero había derrochado mi adolescencia y eso me costó caro. Pagué un precio por eso muy alto, pero el saber que no pude obtener esos títulos en esta tierra y que me costó tan caro, pero luego el Señor me rescató, me trajo a su palabra, me llenó con su espíritu y hoy en día, sin tener esos títulos terrenales, hemos podido dar conferencias en universidades, en colegios, a militares, a soldados, a políticos, me han llevado a distintas oficinas, colegios, escuelas,
a docentes, a profesionales. O sea, mi Señor, sin darme títulos terrenales, me ha llevado en estos 27 años de predicación a dar conferencia en distintos ambientes. No solamente le hemos predicado a evangélicos, sin menospreciar a ninguno, hablo de mis hermanos cristianos, no solamente a personas que asisten a iglesias, sino que me ha llevado por cantidad de públicos de personas que no son cristianos y que tienen títulos en esta tierra, pero nos ha dado el Señor el honor y el privilegio porque muchas de esas personas nos han calificado como personas con valores, con principios, ni siquiera por ser teólogos o cristianos. Ellos nos han visto desde ese ángulo, pero nosotros sabemos que Dios ha hecho de nosotros un hombre de Dios. A usted le ha hecho una mujer de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, querida hermana. Y eso usted debe apreciarlo, debe valorarlo. Es maravilloso que se diga tú, Timoteo, hombre de Dios. Que a usted se le diga hombre de Dios, pastor que me escucha a través de estos medios, hombre de Dios. Confórmese con eso si no pudo alcanzar otros títulos. Pero demuestre con su vida que usted es un hombre de Dios. Muestre eso a sus hijos, que lo respeten como un hombre de Dios. Yo tengo dos hijos hombres varones que crecieron en nuestro hogar y hoy en día son hombres hechos y derechos, aunque uno está apartadito y estamos orando por él para que regrese a los caminos del Señor. Pero estos hombres, varones que se paran frente a mí y que ya tienen la voz más gruesa que la mía, ellos reconocen que somos un hombre de Dios. Y esto es maravilloso, porque a usted puede reconocerle como hombre de Dios el vecino que vive en otra ciudad, el prójimo que vive en otro país. Dicen, oh, por la radio este hombre parece un hombre de Dios. Bueno, hermano, eso es muy fácil. Decir de lejos sin conocer a alguien, este es un hombre de Dios. No, que lo diga tu mujer, que lo digan tus hijos, que lo digan tus familiares, que lo diga tu propia madre, como mi madre cuando estaba en vida. Mi madrecita le decía a otras personas, a sus amigos, a colegas suyos, le decía, yo tengo un hijo que es pastor, pero ese sabe mucha Biblia. Ese es un hombre muy tremendo, cualquiera no lo convence. Mi mamá daba algunos calificativos de mi persona así en ese tono y me defendía. La gente le decía a veces que los pastores eran unos ladrones o estafadores, cosas así. Y ella lo primero que decía, pero mi hijo no, decía mi madre, pero mi hijo no. Amados hermanos, este título de hombre de Dios que sea dado por el Señor, el Espíritu Santo, y que lo respalde diciendo de personas que te conocen, este es un hombre de Dios, suficiente con ese título. Como el Señor Jesús dijo, nosotros somos siervos inútiles. Total que cuando se nos dice hermano en Cristo, eso ya es mucho. Cuando se nos dice cristiano verdadero y no cristiano de boca, eso ya es mucho. Cuando a usted, ministro de Dios, le dicen ministro, le dicen pastor, mire, ¿para qué buscar más títulos? Yo no sé por qué el hambre de algunos llamarse apóstoles, profetas internacionales y quieren ser reconocidos de esa manera, que eso ni siquiera existe hoy. Pero ellos buscan estos títulos y estas credenciales. ¿Acaso no es suficiente con que se te diga siervo de Dios? ¿No es ya bastante eso? ¿Con que te digan varón de Dios? Como se le dijo al profeta Daniel, varón muy amado. ¿No es eso suficiente? Que se te diga como a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, se lo dijo nada más ni nada menos que el apóstol Pablo y por inspiración del Espíritu Santo. Así de que, hermano que me escucha en este medio, escuche esto. Si usted es una mujer de Dios, hermana mía, confórmese y alégrese que se le diga varona, sierva de Dios, hermana en Cristo, y gócese con ese título, aunque usted no tenga otros títulos en esta tierra. Ese es un título espiritual y celestial que no se le puede dar a cualquier persona. Y usted, hermano, si se le dice siervo de Dios, hermano en Cristo, varón de Dios,
Entonces no ande cabizbajo por ahí como pensando que sus vecinos son mejores que usted porque tienen posesiones, riquezas, títulos en esta tierra y los carros lujosos que llegan a sus casas y usted quizás su carro es más viejito, es de antaño, quizás no tiene las mismas cualidades, capacidades económicas que otro. Confórmese si usted es un hombre de Dios, ya usted es rico, ya es millonario, ya es demasiado lo que tiene. Usted tiene el sello del Espíritu Santo, tiene la presencia de la persona del Espíritu Santo en usted, tiene los dones que por gracia le han sido otorgados para que usted sirva al Dios eterno. Y tiene este título, varón muy amado, varón de Dios, tú hombre de Dios. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas le está diciendo que huya? Bueno, habría que leer los versículos anteriores y tomar las clases pasadas en donde Pablo está advirtiendo de qué cosas debe usted huir. ¿Cuáles son esas cosas de las que debe huir? Bueno, del descontento, de la impureza, del envanecimiento, de la codicia, de esa codicia necia y dañosa, del amor al dinero. Todo eso leímos desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Tú, hombre de Dios, huye de esto y cultiva virtudes en ti. Huye de estas avaricias y maldades. No uses el Evangelio como una fuente para destruirte y para extorsionar, para robar, para estafar, para engañar, para manipular a otros. El Evangelio no es para esto. Es para guiar a los hombres hacia la eternidad, en pureza y en santidad. No es nada pequeño lo que el Señor nos ha designado, ha puesto en nuestras manos. No es cualquier cosa, es una grandísima responsabilidad. Por tanto, debemos huir de todo lo que nos arrastre hacia las cosas terrenales con avaricia y con codicia. Debemos huir, escapar de todo lo que es impuro, lo que lleva malas intenciones. Huye. Y le dice a Timoteo, pero cultiva un carácter cristiano. Cultiva, debes cultivar las virtudes del Evangelio, que son la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Cosas que cada una al escribirla no terminaríamos en este día, por tanto lo hacemos en resumen. Es necesario cultivar ese carácter, es un carácter único que puede llevarte sin tantos problemas hacia el cielo. Porque es que cuando nosotros cultivamos estas virtudes, vamos camino al cielo por el camino angosto con mucha dificultad, pero vamos seguros. En cambio, cuando nos desviamos hacia todas esas cosas, corremos muchísimo peligro de descarriarnos, de darnos golpes, de tomar decisiones equivocadas, de ganarnos enemistades de las personas, las calumnias del público inconverso, los señalamientos de personas que también asisten a las iglesias y están observando nuestro caminar y finalmente van a terminar criticándonos, expulsándonos de las iglesias injustamente. Porque este servidor que les habla, yo en unas 4 ocasiones quizás he sido expulsado de iglesias por mis mensajes. Y eso usted debe entenderlo. Han dicho, aquí en mi iglesia no vuelve a predicar más. Y cuando revisamos cuál fue la causa, porque he preguntado cuál fue el motivo, me han dicho que a causa del mensaje. Muy rudo, muy directo, muy bíblico, muy cristocéntrico, muy fundamental. Bueno, pues ¿qué nos importa? Que nos expulsen de donde quieran. Con tal de no ser expulsados del cielo, es una maravilla que los hombres nos expulsen, amados hermanos. Por la verdad, nosotros debemos vivir y morir por amor a Cristo, por decir lo que Cristo dijo sin ningún temor. Pero que no seamos señalados como ladrones, como estafadores, como personas farsantes que hemos hecho daño a los públicos, que los hemos estafado, robado, los hemos dejado sin sus cosas personales, sus posesiones, las cosas que ellos han conseguido con su trabajo y se las hemos estafado por engaño, por profecías falsas, que no seamos acusados de estas cosas. En una oportunidad yo tuve que llamar a un evangelista en una ciudad de Venezuela. Lo llamé por teléfono para reclamarle por qué razón él quería quitarle algunas posesiones a una hermana de una iglesia que me dio esta queja. Y entonces cuando le reclamé, le dije, aquí tengo a esta hermana frente a mí.
está diciendo que usted le pidió esto, esto, aquello. Y dice, no, no fue así. Lo que pasa es que el Espíritu Santo en ese momento me reveló que ella debía dar unos pactos, unas siembras, y entre esas estaba su teléfono nuevo, y ella no entendió la revelación del Espíritu. Le dije, no, con esas palabras que estás diciendo engañarás a los tontos, a los niños, a los necios, que de esos muchos asisten a las iglesias. Pero a mí no, compañero. Eso no te lo dijo el Espíritu Santo, eso te lo dictó tu avaricia. Hay personas que escuchan vocecitas en la mente y creen que es el Señor, sobre todo cuando los conducen hacia la impiedad, hacia la maldad, hacia la lujuria, hacia el robo, hacia la estafa, hacia la codicia, y dicen que es el Espíritu Santo. Le dije, no, eso que tú estás diciendo es una estafa, es un engaño, es una manipulación, y no te lo dijo el Espíritu Santo, y eres igual a muchos de esos predicadores famosos de la televisión y de las redes que se vuelven millonarios en cuestión de 5 años, 10 años, son multimillonarios porque usan esa estrategia. El Espíritu Santo me dijo. Y tuve que reprenderlo duramente, porque tú, hombre de Dios, si es que eres un hombre de Dios, apártate de esas cosas. Pero él no me hizo caso. Dijo, no, usted no entiende la revelación, Jair, dejémoslo así. Y me colgó el teléfono y hasta el día de hoy, nunca más. Luego supe que estaba por ahí descarriado y entrándose a golpes con un vecino en su barrio y todas esas cosas, porque no andan en los caminos del Señor. Ellos andan en esa locura. Amados hermanos, tú, hombre de Dios, mujer de Dios, apártate de esas cosas y apártate de esos hombres y sigue el carácter cristiano. Aquí se dan unos elementos importantísimos que acabamos de leer y la justicia nos está hablando de rectitud, de integridad en todo nuestro trato con nuestros semejantes. La piedad es un carácter que refleja el carácter de Dios. En cuanto a la fe, nosotros debemos ser fieles a la verdad y a más nada, mis amados hermanos. La verdad debe predicarse con amor. No sé si ustedes pueden en esta mañana que tienen la oportunidad de participar después de este mensaje, hacerme alguna corrección o crítica en cuanto a esto. Ustedes saben que soy un defensor de la fe, de la doctrina bíblica, y en esto hago una apología directa y clara y soy fuerte cuando contienden conmigo hablando de cosas herejes. Ustedes ya en esto me han escuchado, me han conocido, los que constantemente están en contacto conmigo. Saben cómo defiendo las verdades fundamentales y les doy argumentos claros. Sin embargo, la verdad sin amor no puede ser predicada porque no es correcto. Debe predicarse con amor. En esto podrían ustedes hacerme una corrección. ¿Han notado acaso que predico sin amor por las almas? ¿O lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios primeramente, a su palabra y a las personas a quienes predicamos? Si ustedes notan que nuestras predicaciones falta amor, falta ternura, falta cariño o prudencia, podrían hacernos estas correcciones, claro que sí, porque la verdad debe ir acompañada de amor y el amor debe ir acompañado de la verdad. Si predicamos la verdad sin amor, estamos golpeando gente con intención de hacerles daño, y no es esa nuestra intención, no puede ser ese nuestro deseo. Pero si predicamos de amor, y no está la verdad, no es amor, no es el ágape de Dios, es un ecumenismo falso, es una unión de creencias extrañas y herejes que no pertenecen al amor de Dios. El amor es con la verdad y la verdad es con amor. Las dos cosas van juntas, son totalmente inseparables. Así de que en cuanto a la fe, debe predicarse fidelidad, que sea una palabra confiable, que no desvíe a las personas del camino de la verdad. De lo contrario, no es amor verdadero. Y amor, esto está hablando de ese afecto que tenemos nosotros por nuestro Dios y nuestro prójimo, que en fin Jesús resumió todo el Evangelio y todos sus mandamientos en estos dos. Amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo es lo que es principal. Dios y el prójimo. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Vas a corregir a los demás, hazlo con fuerza y con verdad para que no se pierdan, pero siempre por amor a ellos y no por golpearles. Hay gente que quiere predicar como Juan el Bautista, pero no viven como Juan el Bautista, entonces no pueden hacerlo, no deben hacerlo, porque Juan el Bautista era un santo del cual se dijo, el Señor Jesús habló de él, de los nacidos de mujer no hay varón profeta como Juan el Bautista.
Entonces, si queremos ser como Juan el Bautista, rudos como él, fuertes como era Juan el Bautista, que se atrevió a decirle a los fariseos, a los judíos y a todos los que se acercaban allí, ¿quién les enseñó a ustedes de arrepentimiento? ¿Por qué vienen aquí serpientes? Es una predicación exageradamente fuerte, pero el Espíritu Santo lo estaba guiando porque Juan el Bautista tenía la moral para hablar de esa manera. Así de que, amados, nadie pretenda reprender las vidas humanas y al vecindario y a la sociedad actual si no está viviendo de acuerdo a la verdad y al amor de Dios. Si no vive con esta fuerza y esta pasión por Cristo, mejor que no mencione nada. No podemos reprender a un mundo impío si nuestra vida está torcida. Lo primero que nosotros haremos, amados hermanos, es consagrar nuestra vida por amor a Dios y amor a su verdad, estudiarla, conocerla, escudriñarla, predicarla y vivirla y morir por ella. Debemos enseñarla a otros, vivir por la verdad y morir por la verdad. Predicar por amor a Dios y por amor a las almas. No esconder ninguna cosa que esté revelada en la Escritura para nosotros y que sea bien administrada. Por tanto, amados hermanos, es necesaria la fidelidad, la fe, el amor, la verdad. Esto no se nos puede a nosotros escapar. Son virtudes que el apóstol Pablo está aconsejando, exhortando principalmente a Timoteo. La carta era para él, pero quedó escrita también para nosotros, lo cual nos dice que es para nosotros como iglesia hoy. La paciencia. Esta es la firmeza, ese aguante que tenemos que tener en las pruebas. Paciencia, paciencia, paciencia. Cuando comenzamos esta pequeña iglesia que en espíritu es grande y es una iglesia hermosa que Dios nos está dando poco a poco y lentamente, la comencé predicando en las esquinas con una corneta. Salí a las calles sin quien me diera una ofrenda, no tenía para un pasaje. Caminaba kilómetros desde Villa del Rosario hasta San Antonio, luego de San Antonio a Villa del Rosario a pie, sin decirle a nadie nada. Yo no le pedía a nadie dinero ni para el pasaje ni para nada. Callado, una corneta que me costó comprarla porque no tenía el dinero. Había llegado de Venezuela, habíamos llegado sin dinero, sin nada, no sabíamos cómo empezar, pero dije, bueno, saldré a las calles y comenzaré a predicar por aquí y por allí, a uno y a otro, y Dios traerá a la gente. Ya había una familia con nosotros que me prestó la sala de su casa y solo se reunían el hombre, su esposa y sus niños. Eran los únicos que me escuchaban y así iniciamos. Luego salí a las calles a buscar almas, pero no podría traerlos a la casa del hermano porque no me había autorizado para esto. Pero no les decía a ellos que estaba sin dinero para pasajes porque estaban apenas iniciando y no sabía ni cómo explicarles esto, ya que ese mal título que se le ha dado a los ministros de Dios como vividores que viven de los demás, que se la pasan pidiendo plata, que estafan, que roban, que engañan, que piden diezmos, pactos, en fin, ese mal nombre que se nos ha dado a causa de los avaros y los predicadores de la prosperidad, que son unos falsos profetas y lo único que hablan es de dinero y de enriquecimiento. Pues nosotros los predicadores de sana doctrina evitamos esto, sino que predicamos como Cristo, solamente por salvación de las almas. Es lo único que predicamos y esperamos que sea Dios nuestro proveedor. Pero de pronto Dios comenzó lentamente a darle un giro y a darle forma, comenzó a traer gente, matrimonios en conflicto, se sanaron, se reconciliaron, los que no eran casados se casaron, se bautizaron, y el Señor ha comenzado a hacer estas cosas maravillosas y ha traído personas a que nos ayuden a nosotros en el ministerio y nos han impulsado, nos han apoyado, trabajan con nosotros, nos dan ofrendas sin necesidad de hacer un negocio del evangelio ni un mercantilismo. Dios ha venido haciéndolo, pero para esto hay que tener mucha paciencia. No hay que desesperarse. Algunos predicadores cuando sufren estas afrentas y necesidades, entonces comienzan a predicar la teología de la prosperidad porque no tienen paciencia y se desvían del camino y caen en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición. Por tanto, amados, nosotros debemos hacer diferencia entre la verdad y la mentira, entre ser un hombre de Dios y un falso profeta. Hagamos la diferencia y no estemos defendiendo lo indefendible. Si
yo les mostrara uno de los últimos mensajes de este señor Casluna, que en algún momento les voy a enviar algunos trocitos para que vean las grandes blasfemias que este hombre predica y cómo pueden las multitudes de evangélicos defenderlo tanto. Yo no lo comprendo. Cómo hay personas que me escriben a mí por los medios y por las redes ofendiéndome, diciéndome que estoy causando yo divisiones con mi evangelio fundamental y doctrinal, que la doctrina no es importante, que lo que importa es la unidad y el amor. Amados hermanos, antes de nosotros expresar tales cosas, debemos conocer qué es el Evangelio, qué es la doctrina de la piedad, qué es lo que el Espíritu Santo nos está mandando a hacer y cuál fue el mandamiento de Cristo. ¿Por qué debemos ser predicadores? ¿Cómo puede un hombre de estos decir tantas groserías contra el Señor, tantas burlas como contra Cristo en una predicación? ¿Y cómo pueden multitudes aplaudirlo? No lo comprendo y tener tantos seguidores en las redes. Eso para mí no cabe en mi cabeza. El que un hombre se desvíe puede ser normal en cierto aspecto, pero que multitudes se desvíen detrás de él, no lo comprendo. Pero si tiene que comprobar o cumplir las profecías bíblicas de los apóstoles que dijeron que estos hombres serán seguidos por multitudes, como dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2. Dice que serán seguidos por multitudes. Dice, muchos seguirán sus disoluciones. Multitudes, la palabra muchos es un sinónimo de multitudes, son los que los siguen a ellos. Haga la diferencia entre el hombre de Dios y el que no lo es. El predicador que defiende la verdad y la vive y el que no lo es. Haga la diferencia entre una iglesia que predica el Evangelio y la que es una discoteca y que predica solamente estas necedades y estas fábulas. Haga la diferencia entre el Evangelio que el apóstol Pablo le está describiendo a Timoteo y le está ordenando a Timoteo como pastor de iglesia. Le dijo, Timoteo, tú eres un hombre de Dios hecho para pastorear, para enseñar, es un evangelista. Sigue estas virtudes y apártate de este tipo de hombres. Es el mandamiento que se le da a Timoteo. Así de que, amados hermanos, hemos quedado hasta aquí en la clase de hoy, pero les exhorto a no perderse la próxima parte, el próximo capítulo, en el mismo canal y a la misma hora. Que sea el Espíritu Santo guiándonos en este capítulo tan maravilloso en donde se nos exhorta a todos a mantenernos en las virtudes cristianas. Hasta la próxima.